Muy bien, estamos listos para estudiar la palabra. Tome su asiento, su cinturón de asiento y colóqueselo, porque vamos a tener otro tema bastante delicado. Como les anuncié la vez pasada, vamos a hablar acerca de la homosexualidad y el lesbianismo. Y el título de en esta serie, que la he titulado Santidad Personal, el día de hoy vamos a hablar sobre la Biblia, la homosexualidad y el lesbianismo. Los grupos familiares, de hecho, ya han estado estudiando toda esta semana, tomaron su tiempo para hablar al respecto. Este es el tema que se estudió esta semana pasada. Y hoy quiero de alguna manera darles una perspectiva desde el púlpito acerca de qué es lo que dice la Biblia sobre el homosexualismo y el lesbianismo. Quiero admitir que 45 minutos o 50 minutos, aunque fuese una hora, no es suficiente, ¿sí? No es suficiente para lidiar con el tema. Pero creo que mientras más sencillo lo mantengamos es más efectivo, porque hay tanta información, ¿verdad?, que nos abruma a veces con cuánta cosa que a veces ni siquiera las comprendemos. Y creo que mientras más sencillo es el mensaje, mientras más claro es el mensaje, más se entiende y más se comprende y más se puede comunicar y de igual manera aplicar. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, porque sí que lo necesitamos hoy, tanto para nosotros los que estamos acá como para los que están viéndonos por estos medios, y que sea de gran bendición para todos de veras. Señor, te pedimos por tu Espíritu Santo que ahora nos unjas con tu poder. Unge mi mente con los pensamientos que ya has depositado en mi corazón, pero unge también mis labios para que articulen este mensaje de una manera apropiada, edificante, clara, llena de misericordia, pero también llena de verdad. Te pedimos también que unjas nuestros oídos, Señor, para escucharla bien y que no nos quedemos trabados como el disco rayado en una sola sección o una sola palabra, sino que veamos la amplitud, la profundidad, la anchura, la longitud de tu amor y de tu justicia de igual manera a través de tu palabra. Así que Espíritu Santo, guíanos, enséñanos por favor, porque nosotros no somos tan capaces como a veces pensamos que somos. Tú eres el único lleno de misericordia y lleno de compasión, lleno de conocimiento, que nos puede llevar a la verdad. Así que cumple tu trabajo, te lo pedimos, como de igual manera nosotros haremos el nuestro, obedeciéndote mientras nos enseñas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La última vez compartí sobre cómo vencer la pornografía. Espero que ustedes puedan regresar si necesitan ayuda, una perspectiva bíblica, pero también ayuda específica para este gran mal ¿verdad?, que nos acosa hoy día. Y lo hice explorando el problema de la pornografía, hablando también sobre lo que dice la Biblia acerca de la pornografía, y también les di algunas sugerencias para vencer esta adicción. Hoy vamos a abordar el tema de la homosexualidad y el lesbianismo. Y confieso que estos pocos minutos, de nuevo, no son lo suficiente para lidiar con un asunto tan complejo. Pero sí creo que estos pocos minutos bastan para lidiar con lo más esencial, lo más elemental y lo más importante. Quiero empezar con la premisa de que voy a hablarle a tres grupos esencialmente. Voy a hablarle a la iglesia que necesita una claridad bíblica, una perspectiva clara desde la Biblia, angulada desde la palabra de Dios, para enseñarnos tal vez a hacer correcciones hoy día, porque no me sorprendería que alguien tenga un concepto erróneo acerca de la homosexualidad y el lesbianismo. También no solamente a la iglesia, y al final pues voy a dar unos consejos para la iglesia, pero esencialmente los consejos que voy a tener al final son realmente dirigidos a aquellos que están explorando o que ya están atrapados por el lesbianismo y la homosexualidad.
El segundo grupo que voy a dirigir este mensaje es a quienes están explorando la posibilidad de la homosexualidad y el lesbianismo. Este mensaje de alguna manera está dirigido a aquellos que están pensando acerca del lesbianismo y la homosexualidad como una posible alternativa, ¿sí? Y tercero, quiero hablarles a quienes están ya, ¿verdad?, atrapados en la homosexualidad y el lesbianismo y desean escapar de las garras de este adictivo y engañoso estilo de vida. Esos son los tres grupos a los cuales voy a hablar. Y al decir esto quiero aclarar que este tema no está dirigido a quienes quieren tener un debate sobre el tema. Este no es un tema para debatirlo. No estoy acá en el púlpito para debatir o en los medios de comunicación para que me pongan un montón de comentarios a ver si voy a responder a un debate. No lo voy a hacer porque ese no es el propósito de este tema. También reconozco que no soy apologista, o sea, no es mi fuerte, digamos, no es mi fuerte ese. Más bien yo soy predicador y como predicador mi responsabilidad es predicar la palabra de Dios. Esa es mi responsabilidad. La mayoría de los que hablamos español e inglés vivimos en países donde hay libertad de expresión, fe y por lo tanto hoy estoy usando esta libertad. La libertad de fe, la libertad de expresión, la libertad de religión, como en algunos países se deletrea claramente en sus constituciones. Y estoy usando esa libertad, confiando en Dios, de que los medios de comunicación no me van a botar este mensaje, sino que lo mantengan, porque no es un mensaje político. Pero esta libertad no es, ¿verdad?, no es con la expresa intención de debatir el tema. Mi deber, como antes les dije, es predicar la palabra de Dios, nada más y nada menos. No agregarle a la palabra, tampoco quitarle. Y disculpen, amigos y hermanos, si en mi intento por predicarles la verdad, estas palabras toscas y este predicador inepto tal vez no lo pueda articular de una manera más inteligente. Por eso voy a disculparme por mi discapacidad o mi falta, digamos, de elocuencia, pero no me voy a disculpar por su contenido. Les recuerdo que yo no escribí la Biblia, pero sí la creo y la creo toda, de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis, la creo toda. Y como la creo toda, tengo la confianza de predicarla. No solo los pasajes que me gustan, como el Salmo 23 tan lindo, sino también los pasajes complejos que hoy vamos a lidiar. Yo creo toda la Biblia y como dice Pablo, ¿verdad?, por lo cual también sufro estas cosas, o sea, la burla o el vituperio, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. No tengo temor ni de las palabras rudas, tontas o tan motivadas y sinceras como sean. Tampoco le tengo miedo a la muerte, quiero decirles. Sé en quién he confiado, sé en quién he creído y este mensaje de alguna manera va con esa intencionalidad y lo puedo hacer con toda confianza en Cristo Jesús, quien me salvó y quien me sostiene y que un día también me va a presentar al Padre como ustedes de igual manera. Gloria a Dios por ello. Así que en medio de una cultura que llama bueno a lo malo y malo a lo bueno, como decía Isaías, la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Predicamos esta palabra de Dios, la verdad de Dios que ha sido históricamente, fíjense, proclamada con valor y verdad. No estoy detrás de ese púlpito como, digamos, como la cosa nueva, no. Vengo representando miles de años de predicación, de predicadores que perdieron su vida por causa del evangelio. Y queremos de alguna manera, predicadores, ¿verdad?, seguir en esa misma línea, porque no nos avergonzamos del evangelio, que es poder verdadero para salvar a que cree, como también para sostener a aquel que ha creído en el Señor.
Entonces, hermanos, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios y la autoridad final de los temas que la Biblia analiza, porque la Biblia no habla de todo, la Biblia habla de los temas importantes acerca de la vida y nuestro caminar con Dios. Y si creemos que la palabra de Dios es la verdad de Dios y que los temas que analiza, entonces aceptamos y proclamamos que lo que dice sobre el tema de la homosexualidad y el lesbianismo por asociación es verdadero y benéfico, tanto para los que creen como también para los que no creen. Creemos que la verdad es benéfica en todo y para todos. Este tema no necesita estadísticas, por eso no estoy dando ninguna estadística, porque de hecho solo basta para decirles que hoy día los niños están siendo indoctrinados en nuestras escuelas públicas. Y hay un libro que se llama King and King, el rey, donde cuenta, es una fábula donde este rey, su madre le dice tienes que casarte, y él busca en todo su reino una muchacha que pueda quererle y amarle, pero no encuentra una muchacha. Y entonces este rey encuentra a otro príncipe y le cae bien y le gusta y se enamora de él y terminan casados, y como toda fábula son felices para siempre. Eso es lo que le están enseñando a sus hijos desde kindergarten en las escuelas públicas. Y no nos sorprendamos que años después empiezan a debatir con sus propios padres acerca de la verdad, porque ya tienen la cabecita metida, saturada, abrumada con tanta mentira desde ese ángulo ideológico, que no es ni histórico ni tampoco es verdadero. ¿Sí? Por esta razón, no solo se debe, ¿verdad? No nos debemos sorprender que el homosexualismo y el lesbianismo están de moda. Hoy día están de moda entre personas de toda edad, miren, viejos. Hay niños que hoy día, pequeños, están enseñando cómo maquillarse, enseñándole a otros varoncitos cómo maquillarse. Así la cosa se ha puesto. Empecemos entonces, hermanos, con una perspectiva bíblica. Una perspectiva bíblica. Y aquí he puesto los pasajes que voy a estar viendo. Vamos a empezar con 2 Pedro, capítulo 2. Si van conmigo a 2 Pedro, capítulo 2. Empecemos con un pensamiento general. Vamos a empezar con una idea general en 2 Pedro, capítulo 2. Y luego vamos a ir ahondando en el tema, poco a poco. Empecemos con el verso 9. Vamos a leerlo no en el orden, ¿verdad?, que Pedro lo escribe, porque tengo, digamos, la intención de enseñarles por qué razón él está escribiendo desde el verso 9. Noten, por favor, en el verso 9, cómo el apóstol Pedro aclara la manera en que Dios libra a los justos de las tentaciones, pero enjuicia a los injustos. Verso 9, leemos la palabra de Dios con reverencia a Dios Padre, quien la inspiró, a Jesús, quien la sostiene, al Espíritu Santo, quien nos da el poder para comprenderla. 2 Pedro 2:9, esta versión dice: el Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Noten, por favor, que Dios, la palabra de Dios está diciendo de que al justo lo libra de tentaciones y lo libra de pruebas, pero al injusto lo reserva un día para el juicio. De hecho, en los versículos 10 y 11 observamos por qué el juicio de Dios es tan fuerte. Notemos que estas personas son tan injuriosas que aun cuando los ángeles se le aparecen, tienen una actitud irreverente. En parte porque los ángeles de Dios no pueden pronunciar juicio contra ellos en ese momento. Pero noten, por favor, el versículo 10 y 11. Dice, especialmente, dice esta versión, a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad.
Suena familiar, ¿verdad? Atrevidos y obstinados, no tiemblan o no son reverentes cuando blasfeman de las majestades angelicales. Verso 11, cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. O sea, pese a que un ángel se le aparezca a una de estas personas son injuriosas, son blasfemadoras, son irreverentes. Y en parte porque Dios está sosteniendo, digamos, el juicio todavía para aquel día en el cual Él, ¿verdad?, juzgará a todos. Y estas personas, ¿verdad?, son tan irreverentes que ni siquiera le dan honra a los seres angelicales. Los versos 12 al 14, noten, aclaran que por el hecho de que Dios todavía está deteniendo su juicio contra ellos, fíjense, ellos se comportan irracional, incoherente y locamente. Y lo más increíble es que algunas de estas personas, fíjense, de las que Pedro está hablando, estaban asociadas con la iglesia. Miren el verso 12. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas. Y sufriendo el mal como pago de su iniquidad, dice, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. O sea, ya no hay vergüenza. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engañosos, en sus engaños mientras banquetean con ustedes. O sea, con la iglesia están banqueteando. 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Qué descripción más dura, ¿no es cierto? ¿A qué juicio se está refiriendo Pedro? ¿A qué se está refiriendo Pedro? O más bien, o más específicamente, ¿a quiénes está describiendo? ¿A quiénes está describiendo Pedro? Bueno, regresemos un poquito porque Pedro de alguna manera, fíjense, describe anteriormente a quiénes, porque él empieza primero con la gente y luego describe el juicio. Y veamos, vamos a ver del versículo 4 al 8 a quiénes se está refiriendo. Ahora noten por favor que Pedro regresa hasta la eternidad. Fíjense, él empieza desde la eternidad, luego viene al tiempo o sea, al tiempo y digamos, a la dimensión del tiempo y el espacio, o sea, a la humanidad, y abarca más o menos unos 2000 años, fíjense, de historia humana en estos 5 versículos. Ahora regresemos al versículo 4. Dice, porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó del infierno o al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Ahora, pónganme atención acá, noten, primero está hablando de los ángeles, ¿verdad?, que se rebelaron contra Dios. ¿A quiénes se refieren? A los demonios, ¿verdad? A los ángeles caídos, como algunos dicen. Se está refiriendo específicamente hacia los demonios. Entonces, dice acá que a ellos se les preparó un foso. Ahora, noten por favor que el foso no es el juicio, sino el foso es para detenerlos a fin de, digamos, preservarlos para el día del juicio. O sea, el juicio aún no está. Aún no ha venido, y por esa razón, miren, créanme, por esa razón es que la maldad se multiplica. Y Dios de alguna manera, muy intencionalmente, permite, digamos, que la maldad se multiplique para que de alguna manera Él sea mostrado como justo. De que el hombre es injusto, el hombre es pecador por su propia conciencia y su propia iniciativa. De que Dios no los manda al infierno, de que Dios no los hace pecar, sino que el hombre mismo, ¿verdad?, el ser humano es perverso en su corazón es malo, ¿sí?
como también estos ángeles que se rebelaron contra Dios. Entonces vemos que está, el primer grupo que está hablando son los ángeles, ¿verdad? O sea, los ángeles que pecaron contra Dios. Ahora veamos por favor el versículo 5, porque se salta el tiempo de Noé, o sea, se viene a la eternidad, viene al tiempo del espacio y se salta al tiempo de Noé, haciendo mención de que el juicio, fíjense, de Dios vino por la soberbia que se describe en los versos 9 al 14. Miren el verso 5, dice, tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ok, entonces, primero hablamos, ¿verdad?, de los ángeles que pecaron, y luego está hablando de la humanidad, ¿sí? De la humanidad en general, en el tiempo de Noé. Y ustedes saben la historia de Noé. Dios tuvo que destruir toda la tierra, toda la humanidad, y preservó la vida solamente de 7 personas, porque la maldad era tan grande que Dios tuvo que pasar juicio sobre ellos. O sea, no nos sorprende el día de mañana cuando venga el juicio de Dios, porque ya ha venido anteriormente. Y Dios tuvo que preservar solamente, ¿quién sabe cuántos miles o millones de personas había en aquel tiempo? Pero Dios destruyó a todos excepto a 7, Noé, sus hijos y sus nueras. Y noten por favor que los versos 6 al 8, unos 500 años después de Noé, fíjense, se cita la historia de Sodoma y Gomorra. Estas aparecen por primera vez, y de hecho de ahí en adelante ya no aparecen como que existen, porque Dios las destruye. Más bien se citan como ejemplo de lo que no debemos hacer. Ahora Pedro nos dice que tal destrucción debe servirnos como ejemplo para no cometer el mismo pecado, digamos, que se ha hecho tan popular y se pone ahora de moda. Miren el verso 6, dice, también condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas, dice, de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. O sea, ¿para quién es el ejemplo de Sodoma y Gomorra? ¿Para quién? Para nosotros. Verso 7 dice, además rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque este justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos diariamente, sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. Ahora, miren, aunque las acciones de Lot, aquellos que estamos muy familiarizados con esa historia y leemos la Biblia, sabemos que Lot no era muy justo. ¿Pero por qué lo llama justo acá? ¿Por qué Pedro lo llama justo? Pues nosotros sabemos que Lot no era muy justo. Bueno, fíjense, lo llama justo porque lo compara a la población de Sodoma y Gomorra. Y comparado a toda la gente de Sodoma y Gomorra, Lot era justo. Es como en la tierra de los ciegos, el que tiene un ojo es rey. ¿Sí? ¿Verdad? En el planeta de los mancos, ¿verdad? El que tiene una mano y un pie es rey. Entonces, esta es la idea. Pedro está diciendo el justo Lot, porque comparado a toda la población, obviamente este hombre era justo. Y de alguna manera también está infiriendo, está sugiriendo, ¿verdad? De que de igual manera nosotros a veces no somos muy justos. ¿Aló? ¿Verdad que sí? A veces no somos muy justos. Pero comparado a la población, Dios nos toma como justos. Y mucho más cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, el justo de justos, quien ha pagado por nuestros pecados, nos ha redimido. Obviamente, ¿sí? Ahora, aunque las acciones de nuevo de Lot no eran muy justas, ¿verdad? Pedro lo compara con la población ¿verdad? Y lo sabemos, ¿no? Que era mucho mejor, porque veamos el versículo
los versículos 20 al 21, ahí en Génesis 18. Veamos allá Génesis 18, por favor. Y vamos a ver nada más unos pequeños pasajes para regresar a la historia de Lot, para entender la historia, porque esta historia es tan importante cuando discutimos este tema. Porque la lección que se aprende de la historia es que lamentablemente se repite. Y aunque hay un ejemplo, la gente dice, no, esta es fábula, dice. Esta es fábula, esto no pudo haber existido. Pero lo vemos claramente en la palabra de Dios. Génesis 18, versículo 20, dice así. ¿Lo tienen, verdad? Esta versión dice, después el Señor dijo. Fíjense, está hablando acá Jehová, ¿verdad? El clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora, o sea, ya no voy a esperar, descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Ahora, tengámonos un momentito acá, miren. Este lenguaje que está usando Moisés, quien fue el autor de este libro, usa un lenguaje humano, ¿sí? Porque Dios dice que escucha el clamor, ¿verdad? O sea, el grito, los ruegos de los justos, pero también el clamor de la gente que está siendo abusada en Sodoma y Gomorra. Y dice Dios, voy a bajar para ver si esto es cierto. Ahora, ese es un lenguaje humano, realmente Dios ya sabía. Eso es para que nosotros entendamos. Pero Dios ya sabía, ¿sí? Entonces, dice que Él, ¿verdad?, vendría y vería a ver si esto era cierto. Ahora, ¿cómo se escribe el pecado? Noten, de hecho la Reina Valera dice agravado en extremo, ¿verdad que eso es lo que dicen sus versiones? Dice que este pecado es agravado en extremo. Ahora, mire, usted, digamos que si vino con su esposa o su esposo, ¿verdad? O su hijo o su hija, o vino con alguien, o tiene a la par a alguien que conoce, ¿verdad? Y usted le dice, mire, suegra, mira mi amor, mira hijo, mira hija, me has ofendido. Y me has ofendido, o sea, me has agravado extremadamente. O sea, normalmente no lo decimos así, ¿verdad? Lo decimos más bien con gritos. Es que me has roto el corazón, aquí eres tal por cual, y tú eres aquí, eres allá. Y ¿verdad? Eso es lo que normalmente sucede en un pleito. Bueno, Dios es un Dios inteligente, y Dios articula bastante bien cómo Él ve las cosas. Y Él está diciendo que este pecado es agravado en extremo, o sea, no es cualquier pecado. Es algo extremo, dice. Entonces ya vamos viendo cómo Dios describe ¿verdad? Cómo Dios describe realmente el lesbianismo y el homosexualismo, ¿sí? ¿Cómo se escribe su pecado de nuevo? ¿Cómo dice la versión de ustedes? Agravado en extremo. Esta versión dice sumamente grave, ¿sí? Ojo, ojo. Dice que este pecado extremo o grave lo hacían, miren, todos, ¿sí? No solo eran los viejos, no solo eran los jóvenes, también los niños, las mujeres, o sea, y todos por igual. ¿No lo creen? Miren el versículo 4, vayamos al capítulo 19 y veamos los versículos 4 y 5. Miren, esta versión dice así: aún no se habían acostado, dice, cuando los hombres de la ciudad, o sea, hablando de los ángeles que llegaron a visitar a Lot, que lo iban a librar del juicio, ¿sí? Dice, aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, hablando de la población, aquí no se refiere a los hombres, a los varones, se refiere a la población. Los hombres de Gomorra, o sea, la población de Gomorra, rodearon la casa. Tanto jóvenes, ¿cómo? ¿Cómo dice la versión de ustedes? Esta dice como tanto jóvenes como viejos. Dice, esta versión dice,
todo rodearon la casa tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. ¿Qué dice la versión de ustedes? Todo el pueblo. Y el verso 5 dice, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Ah, ¿los quieren saludar? No, ¿verdad? Dice, sácalos para que los conozcamos. Detengámonos un momentito acá. La Reina Valera de nuevo dice todo el pueblo junto, ¿verdad? Todo el pueblo junto. Esto significa que ahí estaba el viejo con su bastón. Vino a ver qué se casaba esa noche. ¿Sí? La anciana vino a ver, por lo menos a ver el chisme. El niño estaba ahí, todos estaban ahí. Noten que todos, fíjense, todos querían conocer a los ángeles. Y no se refiere a saludarlos, ¿ok? Ahora miren, la palabra conocer ahí es la palabra en hebreo que le dicen yadá, así le dicen, yadá. Esta palabra, fíjense, aparece, por ejemplo, y hay otras citas, pero por lo menos para que ustedes entiendan su significado. En Génesis 3:5, donde Dios les dice que no coman de cierto fruto, ¿verdad? Para que no conozcan el bien y el mal. Es la misma palabra, yadá, para que no conozcan el bien y el mal. O sea, yadá o conocer significa conocer intelectualmente, ¿ok? En otras palabras, las personas de Sodoma y Gomorra conocían por experiencia el mal. Ellos conocían el pecado, todos conocían el pecado por su propia experiencia. ¿Sí? Porque lo sabían acá en sus cabecitas, desde el más viejo hasta el más pequeño. Yadá también es la misma palabra que aparece en Génesis 4:1, donde dice que Adán, después de que fueron expulsados, ¿verdad? Del jardín del Edén, dice que Adán conoció a Eva. Es la misma palabra, yadá. ¿Y a qué se refiere? ¿Verdad? ¿A qué se refiere? Significa conocer, en este contexto significa tener relaciones sexuales con ella. ¿Por qué sabemos eso? Porque dice, fíjense, ahí mismo dice que, ¿verdad? Esta versión por lo menos dice que Adán conoció, o sea, se unió a Eva y ella concibió. Entonces, yadá no solamente es conocer intelectualmente, sino también conocer experimentalmente en cuerpo. Cuando la gente viene y les dice, saca a esos dos hombres, porque para ellos eran hombres, aunque eran ángeles, y Lot lo sabía, ellos le dicen, sácalos para que los conozcamos. No se está refiriendo para que intelectualmente los conozcamos, sino se está refiriendo específicamente para tener relaciones homosexuales con ellos. Veamos ahí el verso 6 al 8, miren. Ahora sabemos claramente que la intención de la gente era violarlos. Claramente. ¿Y cuántos estaban involucrados? Todos, ¿verdad? Todo el pueblo. Miren los versos 6 al 8. Dice, entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Hermanos míos, o sea, le está hablando a todo el pueblo. Les ruego, ¿qué dice? Esta versión dice que no obren perversamente. Ajá. Que no hagan tal maldad. ¿A qué se refiere? Lot sabía claramente, le dice, por favor les ruego a ustedes que no los violen. Eso les está diciendo de una manera explícita. Y luego dice, sigue esta versión, sigue diciendo, verá que así les dijo Lot. El verso 8 dice, miren. Tengo dos hijas que no han conocido varón. De nuevo, esa palabra yadá, es la misma palabra. Que no han conocido varón. Permítanme, dice esta versión, sacarlas a ustedes y hagan con ellas como mejor les parezca. Pero no hagan nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Ahora, noten de nuevo el lenguaje. Lot, yo no sé qué locura, qué hombre tan loco ¿eh? O sea, por eso digo, no era tan justo como pensamos, ¿eh? Porque qué justo de ustedes. Miren,
el peor de ustedes, o el peor de nosotros, vaya, me voy a incluir yo, el peor de nosotros acá, no ofrecería a su hija a que la violen por tal de salvarme el cuello, aunque ha ocurrido. Pero ninguno en su sana, ¿verdad?, en su sano juicio va a hacer eso. Lot ofrece a sus dos hijas de alguna manera para salvar a estos ángeles, y específicamente le está diciendo: tengan relaciones sexuales con ellas, pero por favor no violen a estos hombres. ¿Sí? Lot estaba auspiciando a dos ángeles, y dentro de sus fuerzas humanas él quería protegerlos de esta aberración. Los versos 9 al 10 nos habla de lo que son capaces cuando las personas están tan hastiadas de sus adicciones sexuales que se vuelven irreverentes aún con su prójimo, aún con el prójimo. ¿Sí? ¿Saben qué significa prójimo en español realmente? ¿Saben de dónde viene la palabra prójimo? Porque en catalán la J, o sea, era la X, ¿sí? Y cuando esa palabra la pasaron, digamos, al castellano, que es lo que nosotros hablamos, ¿verdad?, el idioma de Castilla, entonces se convirtió en J, la X se convirtió en J. Realmente cuando hablamos del prójimo, estamos hablando del próximo. O sea, el que tienes a la par tuya es tu próximo, es tu prójimo. ¿Ah? O sea, la gente puede estar tan adicta a la actividad sexual que llega el momento cuando todas las barreras que tienen sentido común se rompen. ¿Sí? Y miren, no lo creen, miren el verso 9. Hazte a un lado, le dice la gente, hazte a un lado, dijeron ellos, y dijeron además: este ha venido como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. O sea, ¿qué es lo que le estaban diciendo a Lot? Que también lo iban a violar. ¿Ah? ¿Sí? Se lanzaron, dice esta versión, contra Lot, y estaban a punto de romper la puerta, fíjense. Pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Hasta ahí vamos a leer porque realmente la historia es muy, muy larga. Miren, estos versículos muestran dos cosas que hoy están sucediendo. Miren, una, que los practicantes de la homosexualidad y el lesbianismo, ¿verdad?, nos consideran a nosotros jueces. ¿Sí? Hoy día hay predicadores que no se atreven a hablar de este tema por miedo a ellos. Por miedo de que le van a cancelar sus medios de comunicación. Por miedo de que va a llegar a la iglesia y le van a hacer una maldad. Por miedo, por temor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se predica la verdad, lamentablemente se nos acusa de ser jueces. Y de alguna manera si hacemos un juicio, no nosotros, más bien la palabra de Dios. Entonces, eso no ha cambiado. Se lo dijeron a Lot, o sea, y ahora tú extranjero, tú inmigrante, tú latino, vas a ser ahora mi juez. ¿Sí? No nos sorprendamos que el día de mañana nos quieran castigar. Hermanos, el día de mañana quizá pasarán leyes que violarán, de alguna manera van a decir que el hecho de decirle a una persona la verdad va a violar su derecho y vamos a terminar en la cárcel. No nos sorprendamos que las leyes van así. Con este gobernador que tenemos en particular, que está más lleno del diablo que el diablo mismo, que no solamente se deleita, digamos, en firmar asuntos, ¿verdad?, malos en su estado, sino que se atreve a ir a otros estados a decirles que si necesitan aborto que vengan a California. Este es el gobernador por el cual algunos de ustedes votaron. Y lo digo para vergüenza a ustedes. Disculpen que sea tan claro. No nos sorprenda que el día de mañana venga otro peor. Si este faraón es malo, el otro tal vez va a ser peor.
todavía, y va a pasar leyes que de alguna manera van a castigar el hecho de predicar este mensaje. De andar en la calle y que lo arresten a uno por andar diciéndole a alguien: arrepiéntete de tu pecado. ¿Sí? Lo segundo que aprendemos es que están dispuestos a tratarnos peor que a su prójimo. ¿Sí? Es mentira de que son generosos y son buenas personas. Cuando el pecado arresta la coherencia, o sea, el sentido común de la persona, el pecado los lleva a castigar aún al justo. Y lo tercero que aprendo de esta pequeña historia es que no se detendrán hasta romper cualquier barrera que se interponga entre ellos y la lascivia. ¿Sí? Hoy quiere legalizar la relación sexual entre un adulto y un menor. La relación sexual, ¿verdad?, entre homosexuales y lesbianas. O sea, hay legislación que han intentado meterla para normalizarla de alguna manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos aprender? Amigos y hermanos, esto sucedió hace 4,000 años. Hace 4,000 años sucedió esto. Y la lección que tenemos que aprender es que la gente realmente no ha cambiado mucho. Más bien, la gente ha empeorado. Que pese a la historia, pese a la referencia, pese al castigo de Dios y pese al amor eterno que Dios les ha extendido, la gente tiende a empeorar lamentablemente y no aprende aún de la historia. Y si todavía queremos más claridad bíblica, miren, vayamos por favor a Levítico 18. La ley aclara que no debemos miren, en capítulo 18, Levítico 18, versículo 6. Porque algunos ya están aquí también de igual manera, y nosotros la iglesia también a veces somos tan incoherentes, por no usar otra palabra más mexicana, vaya, o más chapina, o salvadoreña. Levítico 18:6 nos dice que la homosexualidad es tan mala como el incesto. ¿Aló? Miren, Levítico 18:6 dice: ninguno de ustedes se acercará a una parienta cercana suya para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor, yo Jehová lo digo. Creo que dice la Reina Valera. Yo Jehová. O sea, y si ustedes leen, miren, desde el versículo 7, fíjense, hasta el versículo 22 da una lista. Esto es por si la gente, digamos, no intuye a qué se refiere. Porque hay gente que aunque se le está diciendo la verdad, dice: explíqueme específicamente. O sea, caramba, dice que no toques a un pariente. Incesto no solamente es de padre e hija, que es lo que más, ¿verdad?, conocemos, sino de madre a hijo, porque ha sucedido, caramba. Dice también que el sobrino no debe meterse con la tía, ni la tía con el padre o con el hermano, o sea, con el esposo de su hermana. Que su hermano no debe violar a su hermana. ¿Aló? Porque algunos estamos acá bien, ¿verdad?, bien bonitos, bien guapos, nos vemos, pero en realidad, hermanos, singularizamos el lesbianismo y el homosexualismo como el más extremo, pero ignoramos que en nuestra propia familia han sucedido estas cosas. ¿Aló? ¿Cuántas personas han venido acá a esta iglesia habiendo sido abusadas por un tío, por una tía, por un padre, por una madre, por un hermano, por un sobrino, por un primo? Eso es incesto y es castigado de igual manera como el homosexualismo. ¿Aló? Por eso tenemos que ubicarnos. ¿Sí? Tampoco debemos practicar el homosexualismo y por asociación el lesbianismo. Miren el verso 22. Salta hasta el verso 22 porque ahí hay una descripción larga de a qué se refiere el incesto. Y el 22 dice: no te acostarás con varón como se acuesta con una mujer. Es una, ¿qué dice? Abominación.
en los grupos familiares estuvimos hablando, ¿verdad? Es dura la palabra abominación, ¿sí o no? Y cuando enseñé esta lección acá a los líderes, les dije que abominación es abominación. O sea, a ver, abominación viene de la palabra vómito. A eso se refiere. Abominación es cuando miran y ¿verdad? Le dan ganas de echar, ¿verdad? Las tripas, por así decirlo, ¿verdad? Porque, ¿sí? A eso se refiere. Dice que delante de Dios esto es abominación. Ahora, esto no es muy popular, ¿verdad? Pero eso es lo que dice la palabra. Y quiero recordarles de nuevo, yo no escribí la Biblia, pero la creo toda. Y si Dios lo dijo, es cierto. Aunque no me guste, es cierto porque Dios lo dijo y eso me basta. ¿Sí? Miren el verso 23 dice que no debemos tampoco practicar el bestialismo. Fíjense que todo eso está en la misma categoría. 23 dice, no tendrás trato sexual con ningún animal, contaminándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para tener trato sexual con él. Es una perversión. ¿Qué dice que es? Una perversión. Una es abominación y esta es perversión. Ahora, usa dos palabras diferentes porque perversión viene de la palabra o sea, cambiarle digamos, la función a algo. A eso se refiere, pervertir. Es vertir de otra manera. Es llevarlo a otro modo, ¿sí? Entonces nos damos cuenta acá que tanto el homosexualismo, el lesbianismo, como el incesto y de igual manera el bestialismo son pecados a Dios. Y cuando nosotros hablamos, miren, de nuevo, no singularicemos el homosexualismo ¿verdad? y el lesbianismo como, ¿verdad? como el pecado más horrendo y terrible, e ignoramos los otros pecados. ¿Sí? Como dicen, más claro no canta un gallo, ¿verdad? Sí. La conducta homosexual es abominación para el Señor y el bestialismo es una perversión del diseño original del cuerpo. Por esa razón es que Dios, digamos, lo trata de esta manera, porque es el uso antinatural. Las partes genitales fueron diseñadas para un trabajo específico y no para otro. No para lo que te imaginas que pueden ser utilizadas. No para deleitar tu curiosidad y tu lascivia, sino para usarlas dentro del contexto en el cual Dios las hizo. Y es que usen el sentido común también. Todo, miren, ¿verdad? En el cuerpo tenemos un montón de orificios. ¿Aló? Para no usar otra palabra mexicana, ¿verdad? Tenemos orificios, miren, tenemos estos dos orificios, ¿verdad? O sea, ¿sí? No sé qué otra palabra, no sé, estoy usando una palabra elegante para que ustedes me entiendan, ¿verdad? Están estos dos orificios acá, tenemos dos orificios acá y otros más por ahí, ¿verdad? ¿Ah? Pero fíjense que cada uno de ellos tiene un propósito y una funcionalidad. ¿Aló? O sea, si el sentido común sabe de que hay cosas que caben en un lugar y hay cosas que no caben en un lugar. Y hay cosas que aunque quepan no fueron diseñadas para eso. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Aló? O les hablo en chino y en portugués a ver si me agarran, me entienden un poquito el significado acá. Estoy tratando de ser acá ustedes muy educados, ¿eh? En una plática puedo ser más específico. Sin embargo, de nuevo, ¿verdad? El homosexualismo y el lesbianismo tienen más claridad en el Nuevo Testamento. Vayamos por favor a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Que ojalá de nuevo ustedes tengan su pluma y lápiz y vayan subrayando estos versículos. Si usted tiene ¿verdad? Si usted usa un aparato, pues de alguna manera también tiene ¿verdad? sus herramientas. 1 Corintios capítulo 6.
Veamos por favor los versículos 9 al 10. Dice, o no saben, o no sabéis, dice la Reina Valera parece, o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. Ahora, antes de proseguir, quiero decirles, a ver, pongamos atención a este pasaje, ¿eh? Porque esto nos aplica a todos. No se dejen engañar, dice. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo nos dice que no seamos tontamente ignorantes, o sea, intencionalmente ignorantes de la verdad. Pero también noten que nos dice que no nos dejemos engañar. O sea, no seamos tontos, pero tampoco nos dejemos engañar por la cultura. O por nuestro propio hijo, nuestra propia hija que ahora viene a argumentar otra cosa que la Biblia no dice. ¿Sí? O para aquellos que han suavizado el golpe, que ya se dieron por vencido, que mejor se callan porque dicen, ay no, es que ese tema solo que lo predica el pastor. ¿Sí? La Biblia dice que esta lista, y hay otra lista más extensa que puedo darles, pero basta con esta. Pero aquellos que continúan practicando estas cosas no van a heredar el reino de Dios. Y ustedes pensaban que solo el homosexual y la lesbiana. También el que roba en su trabajo. También el que entra a la tienda y se embolsa un jaboncito o unos chicles. ¿Aló? Si nosotros pensamos que el pecado del otro es peor que el nuestro, ¿verdad? Ese sí que le hagan juicio porque, ¿verdad? Porque mire, hombre con hombre y mujer con mujer. Que se lo que le hagan juicio, ¿verdad? Y se andan embolsando todas las cosas. Algunos están dando gracias a Dios que no son homosexuales o lesbianas, pero son inmorales. Son idólatras, son adúlteros, son ladrones, son avaros, son borrachos, son difamadores, son mentirosos, son estafadores. ¿Aló? Te sugiero, mi hermano, que botes la piedra. En otras palabras, mi querido hermano y hermana, mi querido amigo y amiga, no te apresures a pasar juicio sobre un homosexual y una lesbiana. Porque si practicas otras cosas, si te empinas el codo, dicen en mi país, ¿verdad? O tal vez no te lo empinas, pero quisieras empinártelo. Estás en la misma categoría que un homosexual y una lesbiana. ¿Aló? Yo no escribí la Biblia, pero la creo toda. Por eso la creo y la practico y la predico. Ahora pasemos a otro asunto de mucha importancia. Hermanos, hay esperanza. Hay esperanza. Bendito Dios que hay esperanza. Bendito Dios que hay esperanza. Si el caso no está perdido. Miren el versículo 11, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 6:11 dice, y estos, dice, eran algunos de ustedes, dice, eras algunos de vosotros, dice, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. O sea, estos éramos algunos de nosotros, ¿verdad que sí? Es cierto, éramos algunos de esos, cierto. Pero bendito Dios que nos salvó y nos justificó. Y que Dios en su misericordia nos sigue lavando y nos sigue purificando. Gloria a Dios por eso. Y por esa razón hay esperanza para toda la gente de esa lista. Si hay esperanza para el borracho, hay esperanza para el homosexual. Si hay esperanza para la difamadora, la mujer mentirosa, también hay, ¿verdad?, esperanza para la lesbiana. Hay esperanza para todos en Cristo Jesús. Así como el Señor ha perdonado y continúa restaurando a los inmorales, a los idólatras, a los adúlteros,
a los ladrones, a los avaros, a los borrachos y a los difamadores, a los mentirosos y a los estafadores. Y en fin, así como Dios sigue restaurando a todos ellos y nos sigue restaurando a nosotros, también puede restaurar a las personas que han caído, ¿verdad?, presa del homosexualismo y el lesbianismo. También hay esperanza. Y algunos dirán, pero ¿qué hago si mi hija, ¿verdad?, mi hijo ya está a punto de casarse? ¿Qué hago con mi hija que está a punto de casarse? ¿Qué hago si ya tienen casa juntos y están? Pues sigue rogándole al Señor. Hay esperanza para todo pecador. Y por eso quiero de alguna manera terminar con 7 consejos. Pero déjenme darles 2 consejos. Miren, 2 consejos a ustedes, la iglesia, antes de dar estos 7. Porque esto realmente es guiado, la predicación es guiada, digamos, es dirigida a aquellos que de alguna manera están en esa práctica o están explorándola. Pero déjenme darles 2 consejos a ustedes, la iglesia. Cuando estábamos jóvenes, como, ¿verdad?, muy temprano en nuestra carrera ministerial, teníamos a unos queridos hermanos en Cristo, muy fieles al Señor. Y un día salí, vivíamos en el mismo lugar, vivíamos, ¿verdad?, a la par, y el varoncito de ellas andaba desnudito y con zapatos de mujer. Y yo le dije, oye, niño lindo, y andas con zapatos de mujer, ¿sí? Y la madre salió molesta y me dijo, por favor, nunca corrijas así a mi hijo. Eso fue hace quizá unos, no sé, 28 años, 27 años, que es la edad que tiene el niño. Bueno, el niño hoy día es homosexual y es un activista bien, pero bien empecinado en su estilo de vida. ¿Sí? Cuando nuestros niños estaban pequeños, una de las cosas que nosotros hicimos con ellos fue resaltar la creación de Dios en ellos. Habíamos hablado de que llegaría un momento cuando yo ya no iba a bañar a mi niña, ¿sí? A mi hijo sí, y eso lo acordamos, ¿sí? Pero cuando bañamos a los niños, ¿saben qué hacíamos? Primero, hermanos, nunca usamos el morbo o el doble sentido. Le llamamos a las cosas por su nombre apropiado. Ellos no saben de pajaritos, de mariposas, de conchitas, de lo que sea que ustedes le llamen. Disculpen sea tan explícito, ¿verdad? Pero nosotros le llamamos, mira, Dios te hizo varoncito, te dio un pene con el propósito de que seas varón. ¿Qué eres, mijo? Varón. Y mi hija, mira, Dios te dio una vagina porque dentro de tus genitales tienes todo tu sistema reproductivo, porque un día Dios te va a hacer madre. ¿Qué te hizo Dios? Mujer. Y le decía, mira qué lindo, cómo Dios te hizo tan lindo, tan guapo y apuesto, eres todo un hombre. Y a la niña, eres toda una mariposita, mira qué lindo eres. Y así lo hacíamos, ¿sí? Y cuando se bañaban juntos le decíamos, ¿sabes qué? Mira las partes de tu hermanita. Esas no las debes tocar. ¿Qué no debes hacer? No debo tocar. Ok, muy bien. ¿Y tú? Mira a tu hermanito, todas sus partes. ¿Qué no debes hacer? No debo tocar. ¿Por qué no debes tocar? ¿Verdad? Y les explicamos. Porque es tu hermanito, porque es tu hermanita. Y porque esos genitales Dios los hizo para otro propósito, no para jugar con ellos, ¿sí? Y a mi hijo le decía siempre, no juegues con tu genital. Para eso no te lo dio Dios. Para jugar te dio las patas y las manos. en buen español, vaya.
Pero tus partes genitales Dios te las dio para eso. Y entonces, ¿verdad? O sea, alabamos la creación de Dios. ¿Se dan cuenta? Alabamos la creación de Dios y le decíamos, ¿verdad? De alguna manera más inspirante. ¿Qué pasa? Que los padres ya cuando tienen 13 años quieren tener esa conversación. Ya el muchacho está degenerado en su cabeza. Perdonen que sea tan bruto así, pero no empiezan desde abajo, desde que están pequeños. Hoy ya a los 5 años le están enseñando en las escuelas públicas. Por eso nosotros, mi esposa los educó en casa, porque ya esto estaba de hace años. Y cuando llegan a su casita, ¿verdad? A su casa, usted tiene que agarrar esa información, preguntarles qué han aprendido y de alguna manera corregirlo y ampliar la creación de Dios en sus hijos, a fin de prevenir que el día de mañana le vengan todos incoherentes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es de alguna manera el consejo para ustedes? Hablen de estas cosas preventivamente con sus niños si están pequeños. Porque nosotros hemos hablado. Y hay padres, hay madres que no quieren hablar de eso con sus hijos. Y ahí andan todos torcidos los hijos, ya están todos viejos. Ya andan, ¿verdad? O sea, ya no los pueden alcanzar. Cuando tenían 5 años se los advertimos. ¿Aló? Y lo siento, da un poquito de irritación de que después de haberles dicho todavía así no quisieron corregir el camino y ahí están sus hijos pagando las consecuencias por los padres que a veces no tienen esta conversación con sus hijos. Estoy hablando español, ¿verdad que sí? ¿No? ¿Sí? Otro consejo que les voy a dar. Siempre usen, miren, el amor, la compasión y la verdad. Especialmente para aquellos que ya están lidiando con eso en su familia. Que ya tiene una persona en el homosexualismo y el lesbianismo. Es su propia carne y va a tener que seguir amando su propia carne. No puede odiar usted su propia carne, querido hermano y querida hermana. Usted no puede odiar su propia carne. Son sus hijos y son sus hijas. Con todas las estupideces y las tonterías que cometan, siguen siendo su carne. Y Dios les da a usted la responsabilidad de seguirles guiando, pese a sus propias decisiones malas, así como sean. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con verdad, hablándoles de la verdad. Lo hacemos con una actitud de compasión. ¿Sí? ¿Sí? Y es muy importante, hermanos, miren. No solo enfatizar el amor, porque el amor cubre multitud de pecados y el amor no corrige. El amor es tierno, no solo amor, pero tampoco no solo justicia, ¿sí? No solo la verdad, sino la verdad con amor y compasión. Son las 3 cosas que debemos hablarles, o la actitud, o digamos la manera en que debemos aproximarnos en estos temas cuando ya el asunto está en la familia. Amor, compasión y verdad. Y pasan 10 años y usted va a seguir dando amor, compasión y verdad. Y pasan 30 años, amor, compasión y verdad. Y pasan 40 años, amor, compasión y verdad. Hasta el último día que usted esté en esta tierra va a darles amor, compasión y verdad. Aunque estén en eso. Y aunque usted no vea que se están arrepintiendo, usted siga dándole la verdad para que se arrepientan. Dándoles compasión para que vean el cariño y el amor y el afecto. Pero también el amor que ellos necesitan de esos padres, de esas madres, de esos tíos, esos días. Ahora, termino con estos 7 consejos rápidamente. Primero, para aquellos que están, ¿verdad?, explorando, considerando esto, ¿verdad?, el lesbianismo o el homosexualismo, o están atrapados por sus garras, quiero decirles, lo primero es que debes arrepentirte y recibir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Es lo primero que puedes hacer. Hechos 2:38 dice: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, lo primero que tienes que hacer es venir a Cristo Jesús. ¿Sí? Segundo, no solamente venir a los pies de Cristo Jesús, sino también debes rendir tus pensamientos al Espíritu Santo. Hay un dicho que dice que la curiosidad mató al gato, ¿verdad? La curiosidad, o sea, la curiosidad de ver por qué. ¿Sí? La curiosidad de querer explorar qué es lo que está más allá.
De hecho, Dios nos ha prohibido que las cosas ocultas que van más allá de su conocimiento, que no las exploremos. ¿Sí? Entonces rinde tus pensamientos al Espíritu Santo. ¿Sí? Te recuerdo que Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú puedes hacerlo en Cristo, no en tus fuerzas, pero en Cristo sí puedes hacerlo. Tercero, únete a la iglesia y no te ausentes. Porque el domingo es, ¿qué es el día? ¿Es el domingo? El día del Señor. Y no nos ausentamos como algunos tienen por costumbre. Por eso Hebreos 10:24 dice que consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, dice. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y dice, ¿cuánto más ahora cuando el día se acerca? 4, te aconsejo que cortes las redes en internet, los sitios pornográficos y amistades homosexuales y lesbianas. En 1 Corintios 15:33 dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay un dicho, ¿verdad?, muy común que dice que el que anda a la miel, ¿qué? Algo se le pega. Si esas son tus amistades influyentes, entonces el día de mañana, obviamente vas a no solamente excusar, quizás hasta caigas en eso. Dice, no, yo soy muy machito. No, yo nunca haría eso como mujer. No sabes tú. Si estás acá en la iglesia, te animo que te unas a un grupo familiar. Mira, esta semana estuvimos hablando de ese tema. ¿Sí? Sexto, mira, lee la Biblia y ora diariamente. Ora al Señor. Dale tus cargas a Él. Confiésale, verá, tus debilidades a Él. Él te va a ayudar. Una de las cosas que les he dicho a aquellas personas que luchan con su identidad sexual, ¿verdad?, es que oren al Señor, que busquen el rostro del Señor, que en lugar de dedicar tiempo, ¿verdad?, a los pensamientos, a este estilo de vida, que oren al Señor, que el Señor en la oración puede librarlos de la tentación. Y por último, cuando hayas huido de la fornicación, sigue huyendo. Sigue huyendo hasta el final.